Este curso de Jesús histórico tiene algunas funciones y algunos objetivos muy claros. Somos gente de fe, eso no es un problema. El problema es que a veces solo vemos a Jesús desde la fe. Y se nos olvida la investigación, se nos olvida la ciencia, se nos olvida la historia, se nos olvida la antropología, la sociología y todo lo demás. Este curso inicié hace 10 años impartiéndolo en la parroquia de la Ascensión del Señor. El padre Juan Carlos Delgado dijo: padre, bienvenido a la parroquia, qué bueno que vienes a estudiar teología dogmática y te vas a poner a dar el curso de Jesús histórico. Y me dio el material. Este es el mejor material que he encontrado para dar este curso. Entonces ahí empezó esta aventura, y prácticamente en todas las parroquias, esa fue mi primer parroquia. Había estado en el seminario, pero no había estado en parroquia. Ahí empecé con este curso y me enamoré del curso. En el seminario de las materias de Cristología y de Eclesiología. Tengo 10 años también dando esas materias en el seminario. Cuando llegué, el mismo párroco me marcó las materias del seminario y dijo: para que lo practiques también a nivel sencillo, sin ponerle tantas patitas y manitas, lo vas a dar también en la parroquia. Y en todas las capillas me puso a dar, entonces lo practicaba. Teníamos 3 capillas y la parroquia, entonces yo tenía que dar el curso 4 veces a la semana. Entonces ahí empezó, y es un ejercicio que a mí me sigue ayudando todos los días. El adentrarnos al Jesús histórico es ampliar el zoom que a veces le hacemos a nuestro Señor. A veces el zoom, sin agresión, se clava tanto, se enfoca tanto, que pierde perspectiva, pierde horizonte y pierde fuerza. Al no ver al Jesús completo, se pierde todo esto. Y nuestro acercamiento es desde la historia. Yo no sé qué tipo de historia o qué tipo de historia hayan tenido encuentro en el pasado. Algunos escuchan la palabra historia y sienten como escalofríos o gotas de sudor frío. No es eso lo que vamos a experimentar aquí. No es el tipo de historia fría, es el tipo de historia, como les digo a los seminaristas cuando empiezo el curso de Cristología, que yo espero les sacudan los tapetes y les sacuda el piso donde van pisando. Que se depure nuestra fe a partir de un acercamiento al Jesús histórico, al Jesús de los evangelios, al Jesús de la comunidad primitiva y al Jesús que fue capaz de partir la historia en dos. Ningún otro autor, ningún otro en la historia ha logrado esto. No hay otro. Y eso es un dato histórico concreto. El impacto de Jesús en la historia es tal que la parte en dos. Es un impacto profundo, rotundo, que a veces nosotros estamos ¿en qué año estamos? En el 2021. Y ya nos hemos hecho tan paganos. Antes decían Anno Domini, año del Señor. Pero nos hemos acostumbrado ya medio paganos. 2021. Si les preguntamos a los que no han recibido el Evangelio qué año están, por ejemplo, los chinos acaban de celebrar 5.600 y tantos de la última dinastía que gobernó China. Desde esa dinastía hasta la fecha, 5.670 y tantos. Entonces, el impacto de Jesús en la historia es evidente y lo tenemos en cualquier libro. Para eso no ocupamos la fe. O sea, ahí está ese objetivo, es tangible. Pero no es lo único que tenemos. A la hora de acercarnos a Jesús nos podemos hacer muchas preguntas desde la fe. Y son preguntas que podemos tratar de responder desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología. O sea, no las podemos plantear desde la fe, pero podemos dejar que las ciencias hablen también. O sea, no estamos peleados. No estamos peleados. Aunque algunos hacen la promoción, hacen esa promoción porque no nos hemos adentrado. Pero bueno, una pregunta, empezando así sencillo, es: ¿por qué ha habido tanta gente que ha dejado todo para seguirlo?
Aquí tenemos 3 o 4. No, en última instancia todos. Pero en el sentido evangélico, en el sentido religioso de la palabra, estamos varios aquí también. Técnicamente, ese es otro punto que vamos a ver. Si les pregunto si han dejado todo para seguir a Cristo aquí a los casados, me van a decir que yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo esto. A lo mejor no ubican el dejar a todo por Cristo. O sea, San Pedro no dejó su casa, hasta que no lo amenazaron con matarlo, y entonces se cambió a Roma, y allá sí lo mataron, pero lo martirizaron. Pero seguía yendo a su casa. O sea, el punto al que voy es, los cristianos dejamos todo, porque todo lo ponemos en relación a Jesús. Y eso vale para todos. A nosotros quizá nos aplica, o no, todo el mundo dice, no, usted tiene que hacerlo porque para eso le entró. Pero la realidad es que el cristiano que no deja todo por Cristo no empieza a ser cristiano, pero ese es desde la fe. El punto objetivo es, ¿por qué durante 2021 años sigue habiendo hombres y mujeres que lo dejan todo para seguirlo? Que están dispuestos a llevar a nivel radical esta situación. O sea, sigue siendo real. Yo estuve varios años de formador en el seminario, 5 para ser preciso. Y cada año entran jóvenes nuevos. O sea, cada año entran en los conventos, en las casas de formación religiosa. Entran nuevos, cada año. No hay un año en el que no entre alguien. O sea, a veces son más, a veces son menos, pero cada año entra. Entonces, ¿por qué sigue habiendo esta respuesta? ¿Por qué sigue habiendo esta atracción, este magnetismo, este signo? Es una pregunta válida. ¿Por qué sigue habiendo? O sea, los cristianos empezaron con números muy tristes. Estaba nuestro Señor, 12 y otras cuantas mujeres, muchas Marías. María Magdalena, María la de Cleofas, nuestra Madre Santísima. Y por ahí otras tantas mujeres, ¿no? María Magdalena sí la mencioné, sino también hay que mencionarla. O sea, era un grupito muy reducido. Ahorita la 1/4 parte de la humanidad es cristiana. O sea, y tenemos que descontar a los chinos y a los de la India, porque pues ellos solo son 1/3, ¿no? O sea, si quitáramos a China y a la India de esta ecuación, seríamos casi 2/3 partes, casi 3/4 partes de cristianos en el resto del mundo. Y los musulmanes, el resto serían los musulmanes, que también son muchos, pero sus terrenos no están tan poblados. O sea, deben de ser unos 1.200, 1.300 millones también de musulmanes. Entonces, pero el punto, ¿quién es este Jesús que logra que lo sigan, que logra este impacto en la historia y que además es el único que ha sido preanunciado? Y aquí nos vamos a meter en problemas, que por lo que entendemos estamos hablando de un ámbito de la historia de las religiones. O sea, objetivamente no estamos inventándonos nada, y traigo un chorro de nombres. Todos tan raros. Por ejemplo, uno del Imperio Naciente, así se llama, tengo que leerlo porque si leyéndolo no lo voy a decir bien. Shao Wang, de la dinastía Cheon. Está mal pronunciado, ya lo aclaro. Vieron el cometa, el mismo que vieron los magos de Oriente, y está escrito, se llama Los Anales del Celeste Imperio, así se llama la obra, y tengo las citas por si alguien desea luego confrontarlas. Vieron
ahora sí, la estrella, la misma estrella que vieron los magos de Oriente. Lo de los 3 Reyes Magos es más de cariño y de devoción. Eran más científicos que magos, nada más que en aquel tiempo era igual decir mago, y eran personas ricas de progreso, que les había ido bien, pero que no se habían perdido en el dinero y en esas cosas. Entonces por eso se les llama Reyes Magos. En aquel tiempo reyes había muy poquitos. Pero bueno, el emperador pidió que le explicaran qué significaba este signo, y la respuesta que le dieron es que el prodigio significaba la aparición del gran santo de Occidente. El gran santo de Occidente. Entonces, estamos hablando de que había profecías. O sea, de que ya había profecías. Si les pregunto, ¿cómo se enteraron los magos de Oriente? ¿Cómo descubrieron que se trataba de algo que valía la pena seguir? Porque había profecías. O sea, este preanuncio no es solo en el ámbito, a veces lo vemos únicamente en el ámbito cristiano, y a veces no nos sacan de ahí, pero porque no conocemos los demás. Pero hay muchos informes fuera del cristianismo. Hoy voy a empezar con muchos que no son del cristianismo. Este es el más fácil de los nombres, ¿eh? Está otro que se llama Esquilo. Lo conocemos por sus tragedias griegas y cosas por el estilo. Él escribió otro libro que se llama Prometeo. 6 siglos antes de que naciera Jesucristo. Bueno, estamos hablando de profecías, o sea, antiguas, lo de los magos de Oriente y lo de la dinastía en China, Chao Wang, es en el tiempo contemporáneo a Jesús, pero esto es más antiguo. Y él escribió algo así: no esperes que llegue un fin para esta maldición hasta que venga Dios para tomar sobre su cabeza los dolores de tus propios pecados a modo de expiación. Y eso lo pueden buscar. Esquilo, en su obra Prometeo, escribe esto. Así, padre, pero ¿cómo conecta los puntos? ¿Cómo logra decir, mis hermanos, el Medio Oriente, la media luna fértil, era un camino que llevaba el comercio de Asia Menor hacia el extremo? Lo que hoy los chinos han reactivado como lo que se conoce como el camino de la seda y las perlas de la seda. Uno es por el mar y otro es por tierra. El camino del comercio, desde el extremo de China hasta España. Ya existía este camino de comercio, ya existían las caravanas, ya existía esto. Y el tránsito de información no se daba tanto en el Face o ahora sí en el Twitter o en estas cosas, no. Estos mercaderes llevaban y traían las noticias de un lado a otro del planeta. Y en aquel tiempo sí les interesaba conocer lo que pensaban los otros antes de juzgarlos. O sea, les gustaba conocer qué estudiaban, qué sabían, cuáles eran sus áreas de perfección, que habían logrado buenos resultados. El acero de Damasco estaba en todo el mundo hace 2000, 3000 años. O sea, todo el mundo sabía que ese acero era muy bueno, y encontrábamos armas hechas con ese acero en España, en Roma, en China. O sea, no solamente llevaban este tipo de situaciones, sino también llevaban el conocimiento. Era, ahora sí, el mecanismo, era el internet de aquel tiempo, esa ruta. Entonces, no nos debe de extrañar, conocían bien a los profetas del pueblo de Israel 700, 800 años antes de Cristo, y ya sabían que ellos estaban esperando.
también en el pueblo de Israel había este tipo de expectación. Y esto estamos hablando terreno histórico, no nos estamos metiendo así, si es de fe o no es de fe. Esto existía, punto. O sea, es una realidad, podemos confrontarla, están los escritos, hay un montón de escritos. Yo le di mala vuelta a esto. Y ya vi que sí me puede turbar. Vamos con nombres raros. Uno no tan raro. Virgilio, el gran poeta de los griegos, escritor de la Odisea y de la Ilíada. Dos grandes. Si no le estoy cambiando el nombre. Me hace que sí le estoy cambiando el nombre, pero no me hagan caso, ya después de cierta hora ya no carburo bien. Lo que sí sé es que en la obra donde está lo que voy a decir enseguida es cuarto libro de las Églogas, así se llama el libro, yo no le puse el nombre. Dice así, en este libro habla de una mujer casta que sonríe a su hijito, con el cual la edad de hierro desaparecerá. Él habla de esto. Se está hablando de un personaje que va a acabar con una época, y curiosamente esa época concluye con Jesús. O sea, no digo curiosamente, no hay coincidencias y no hay providencias en la historia, hay causalidad. Él habla de que esa era, ese imperio va a terminar cuando nazca este pequeño de una mujer casta. Es doncella la palabra que está utilizando y doncella en aquel tiempo significa intocada. Eso significa. Está otro que se llama Suetonio. Dije que eran puros nombres así simpáticos. Y en Roma tenían pánico a un rey que iba a nacer en Oriente. Tenían pánico. Y un no romano, pero sí creado y crecido en este ámbito romano, es Herodes el Grande. O sea, y ese miedo a la hora que le dicen que ya nació, es lo que provoca. O sea, a veces pensamos, es un sanguinario loco, desgraciado. Por eso hizo lo que hizo Herodes el Grande, de mandar matar a todos los niños, que también es histórico, O sea, también es histórico, y no nomás lo hacían nada más los romanos y los reyes así como él. También los egipcios lo practicaban. Cuando había cualquier profecía en torno a alguien, mandaban a asesinar a todos. Se acabó la profecía y se acabaron todos los que iban a levantarse contra ellos. Pero bueno, también curiosamente un tal Platón y un tal Sócrates, o sea, no son cristianos. No estoy diciendo que sean cristianos, ojo, porque el padre dijo que Platón y Sócrates o Suetonio o Virgilio eran cristianos. No eran cristianos. Ninguno de los que he mencionado ahorita son cristianos. O sea, esto tiene un fundamento y tiene una razón de ser, porque luego hay que voltear a ver qué decían los demás. Platón y Sócrates, Sócrates y Platón, ellos escandalizan a los griegos porque empiezan a hablar de logos. Los griegos, recordemos nosotros que tenían como 145.325 dioses y algunas otras figuras deidades, o sea, algunas otras, o sea, estos son los oficiales, pero hay unos cuantos más. Y ellos hablan de una realidad muy diversa, que no tiene nada que ver con estas figuras mitológicas, o sea, inventos humanos para describir a Dios, muy pobres. Hablar de una realidad que brota de Dios y es Dios, que es el principio organizador del planeta, del mundo, de la creación. O sea, empiezan a hablar de algo distinto. O sea, que a ellos los juzgaron como impíos en su tierra. A Sócrates lo mataron.
porque decía que era más amigo de la verdad que del que lo iba a matar. Entonces, soy amigo, dice el nombre del susodicho, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, y estamos hablando 6, 7 siglos antes de Cristo. 6, 7 siglos antes de Cristo. O sea, a ellos los mataron por defender, digo, nomás a Sócrates, a Platón no lo mataron, a Sócrates lo mataron por defender la verdad y por defender el logos, que no tenía nada que ver con los mitos que acostumbraba su país. O sea, no era lo que estaba de moda en su país. Lo que estaba de moda en su país era los mitos, los dioses, todas las aventuras que tenían los dioses, su capacidad para procrear y para crear héroes. Esto era lo que estaba de moda. Y ellos quitan todo eso y ponen algo sencillo, humilde, sin mucho... O sea, no lo aceptaron en Grecia. No lo aceptaron. Pero bueno, están todos estos elementos. Primero tenemos a Jesús como el más esperado, profetizado, anunciado en muchos países, todo lo que mencionamos ahorita de la zona del comercio, la zona del intercambio cultural de un lugar con otro. El más esperado, aquel que impacta la historia y la parte en dos. Son datos objetivos, no hay discusión ahí, son datos objetivos. Tercer dato objetivo es algo que los va a sorprender. La mayoría de las personas nacemos para vivir. ¿Están de acuerdo? Sí. No hay nada en contra de eso. Para muchos de los grandes de la historia, la muerte fue un problema. O sea, la muerte fue un problema porque acabó con sus proyectos, sus planes, todas sus ideas, y en cierto modo los desapareció también a ellos. Nosotros decimos que Cristo vino al mundo para morir. O sea, Jesús en la muerte es donde logra su objetivo, a lo que vino. O sea, mientras todos tienen problemas con la muerte, Él vino para morir. O sea, su misión, su visión, de tener 12 o 15 changos mal peinados y mal pagados, a casi 3,000 millones de seres humanos, 2,900. Es un gran cambio. Es un gran cambio. Entonces, este apartado puede parecer así, está rayando en la fe. No, es un hecho que Jesús lo mataron. Es un hecho que su muerte provocó una transformación, o sea, de unos cuantos a millones. Eso es objetivo. O sea, sigue siendo objetivo. No hemos salido de la óptica de los datos duros. Su muerte en cruz, o sea, su ejecución, es la realización de su misión. Y obvio, ya ahí entramos a una frontera, la explicación, el sentido de este acontecimiento, que lo tenemos en nuestro ámbito de la fe y lo celebramos el Viernes Santo. O sea, le echamos muchas ganas, por cierto. Digo, este año no, porque estaba cerrado, pero... Y el pasado tampoco, porque también estuvo cerrado, pero... Y el que viene solo Dios sabe, pero... Solo Dios sabe. Pero usualmente la liturgia del Viernes Santo, con sus actos de piedad, describe muy bien el sentido que tiene para nosotros. Y empezamos desde el jueves, ahora sí, de la institución y del oratorio y del significado de lo que va a ser. Pero el hecho de la muerte. Muy bien. Aquí nosotros, una pregunta técnica para ustedes. ¿Jesús existió o no existió?
Sí. O sea, tenemos todas las referencias que queramos y hay más. Podemos pensar, hay un autor que se llama Flavio Josefo, que no es su nombre, él se llama José. Flavio Josefo eran sus protectores, sus paganinis, eran sus mecenas, los que le pagaban por escribir, y era la familia de emperadores de ese momento. Entonces los nombres es como el de Pablo de Tarso. Su nombre no era Paulo. Paulo era el nombre del ciudadano romano que lo había adoptado. Su nombre es Saulo. O sea, su nombre judío es Saulo y un apellido impronunciable. En aquel tiempo no se usaban los apellidos, no se decía la descendencia. Cuando era gente decente, decían Saulo ben José, Pablo hijo de José. Así era como distinguían a las personas, y si conocían el nombre de la familia quería decir que era una familia bien. Pero bueno, tenemos a este Flavio Josefo, que es un escritor romano. Él es judío, pero escribe para los romanos y reporta para los romanos hacia finales de la primera década de los 90 de nuestra era, al final y principios del segundo siglo de nuestra era. Y él escribe, a él le toca hacer sus investigaciones hacia el año 70 y tantos. Digo 70 y tantos porque puede ser 74, puede ser 78, dependiendo cuál nomenclatura siga. De nuestra era, sin hacerle las correcciones, es el año 74, perdón. Haciéndole las correcciones es el 78. Hay 4 años por ahí, se dice que Jesús nació 4 años antes de la era después de Cristo. O sea, pero ese es un problema de los historiadores cuando se hicieron algunos ajustes al calendario, porque no se contaban bien la cuestión de algunos días, y ya traía, llámese a los días de febrero, ese día de febrero, día y medio, que causa problemas cada 4 años, no lo habían contemplado adecuadamente a la hora de hacer las cuentas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Este escritor judío, él hace 2 citas muy divertidas. No es muy amante de los cristianos. Estos escritores son enemigos de los cristianos, Lo digo de antemano porque no es que vayan a hablar bonito. Usualmente es bueno tener por escrito lo que dicen los enemigos para darnos cuenta de que es verdaderamente innegable su existencia. Hay 2 que voy a compartirles ahorita. Uno se llama Plinio el Joven, que escribe como un desgraciado, como una persona que no quiere para nada a los cristianos. Dice Plinio el Joven: los cristianos se reúnen un día determinado antes de romper el alba y entonan un himno a Cristo como a un Dios. Este escribe tranquilo, el que es rudo es Tácito. Para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de Cristo, el cual bajo el reino de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió en sus principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluye todo lo abominable y deshonroso y donde encuentra secuaces. Así de lindo escribe este desdichado. Pero lo bueno de tener su registro es que describe que ahí están los cristianos, dónde empezaron, de dónde vino. Este apartado, no siempre el que hablen mal afecta dentro de la historia, sino al contrario, confirma
confirma, hay una historia continua que podemos nosotros revisar, que nos permite decir cómo demostramos la existencia de Jesús. Hay todos estos escritos, fuera de la fe, fuera de los 2021 años que lleva la fe católica, la fe cristiana, fuera de eso, existen los testimonios. Además de estos testimonios, hay monumentos. ¿Qué es un monumento? ¿A qué le llamamos monumento? Tanto obras escritas como artísticas, escultura, pintura, que están presentes desde aquella época. Entonces no hay forma de decir, es que se lo inventaron en el siglo, porque esta es una teoría de YouTube, para los jóvenes que les gusta luego meterse a YouTube. Es que Constantino fundó la iglesia en el siglo IV después de Cristo. Levántame la cura. Ya para ese tiempo ya había catedrales. Bueno, pocas las que donó Constantino, las primeras, ¿no? Pero ya había un arte de 300 años de antigüedad. Ya había monumentos escritos, había pinturas, había crismones. Los crismones son signos dentro del arte cristiano para hablar de algún aspecto de la fe. Usualmente, por ejemplo, los usamos y a veces no usamos. El pelícano, el JHS, el pescado, Piscis, no es Piscis, es ictis. Ese significa pescado. Piscis es el signo del zodiaco. Es ictus, que significa pez. No sé por qué se me vino el otro a la mente, pero bueno. Estos son escritos. Flavio Josefo, la cita más breve, dice así: el sumo sacerdote Anano acusó de transgredir la ley al hermano de Jesús, por nombre Santiago, y también algunos otros, haciéndolos lapidar. La queja de Flavio Josefo es que este Anano, que era el suplente, los había ejecutado sin darles oportunidad de juicio. Y de hecho, en cuanto llegó a noticias del emperador, lo corrieron. O sea, él era también de ascendencia judía, y aprovechando el cambio de administración, asesinó a Santiago y comenzó la persecución contra los cristianos, la primera persecución. O sea, ya había ejecutado a Esteban y a otros tantos, quiso ejecutar a Pedro, quiso ejecutar a Saulo, quiso ejecutar, y al final quería ejecutar a todos los cristianos, ¿no? Rapidito, sin juicio, sin darle oportunidad de defensa, ni nada que se le parezca. Entonces, Flavio Josefo, indignado, le reclama, no porque, o sea, no porque haya sido cristiano, no porque haya sido, eso no le interesa. Su problema es que no se siguió el debido proceso, que la ley romana garantizaba a todos. Entonces él escribe para hacer del conocimiento o sea, que habían asesinado al apóstol Santiago, hermano del Señor, que es una forma despectiva. Es una forma despectiva. Aquí mismo Flavio Josefo dice: Jesús, que dicen que es el Mesías, porque tampoco sabía la ascendencia para decir el nombre del papá, el nombre del abuelo, como era su costumbre. Muy bien. Con estos, obvio, nosotros no son todos los testimonios estos. Estos son los testimonios, ahora sí, al margen de los grandes testimonios cristianos. ¿Cuál es el más grande testimonio cristiano que tenemos nosotros para hablar de Jesús? Que murió por nosotros. Su resurrección. Ese es el acontecimiento más importante, pero los testimonios más importantes son los evangelios. O sea, los evangelios. Y no son libros de historia, aunque sí son históricos. Ojo, no son biografías, no son resúmenes de vida y obras. Son un testimonio de fe, y hay que aceptarlos como son. Son un testimonio de fe, escritos con una finalidad pastoral, catequética, carismática, mistagógica,
Mistagógico es una palabra nada más un poquito más vieja para hablar de catequesis, ¿eh? De hecho es la palabra más correcta, pero es una palabra vieja. Muy bien. Tenemos los evangelios, que es el mejor lugar para encontrar los datos en torno a Jesús. Aún dentro de la historia tendremos que remitirnos a ellos. Pero ojo, viéndolos desde la perspectiva histórica. Les voy a hacer un examen rápido. ¿Cuál era el oficio de San Marcos evangelista? Les voy a empezar a aventar así como ¡zas! Nos preguntó de qué tenemos que escuchar, padre. Claro que escuchamos a San Marcos evangelista. El Evangelio de San Marcos lo estamos leyendo en estos días. Sí, pero no sabemos de dónde es después. Bueno, el oficio de San Lucas. Era médico. Ese sí era médico. San Mateo Recaudador de impuestos. era contador. De cuentos. No, de dineros. Pero Era de Marcos, dineros. entonces. San Marcos era secretario, era escriba. Oh. Y era secretario de San Pedro, según la tradición con minúscula. Ese es el oficio que se le adjudica. Y sí se nota, porque escribe como secretario. No sé si ustedes los hayan puesto alguna vez de secretarios, pero cuando nos ponen a tomar nota de lo que otro está diciendo, escribimos en breve. Porque por lo regular el que está hablando habla más rápido de lo que nosotros podemos escribir. Y aún para los que sí estudiaron el curso de secretariado, la carrera de secretariado, aún con taquimecanografía, no está tan fácil. Después hay que traducir, interpretar y entonces, ya ahorita los modernos secretarios, su servidor sirvió como 6 meses de secretario, pero ponía el teléfono y grababa todo, entonces tenía todo el tiempo del mundo para tomar nota después, para transcribir. Y de todas maneras, tenía que ser una labor redaccional y quitar muchas cosas que se repetían y conectar las ideas y todo esto, pero se nota que lo está haciendo un secretario. O sea, sí se nota, es el más breve de todos los evangelios. Pero bueno, hay muchas fuentes. Nos vamos a meter con otro problema ahora sí vamos a adentrarnos. Todo esto es una larga introducción. Vamos a ver 3 cosas más, no se me estresen. Me quedan todavía. Yo usualmente duro 1 hora y como no me pagan horas extras, puede ser 5 minutos menos, pero no serán 5 minutos más a menos que esté muy emocionado. Pero no acostumbro. Entonces, me faltan 3 puntos. El primero es, para entender a Jesús tenemos que ir a Palestina de tiempos de Jesús. O sea, hay algunos escritores que hablan de Jesús como el judío marginal. Es Johann Mayer, no importa si no apuntan el nombre, estoy nomás citando algunos. Está otro que se llama Giuseppe Bargaglio, que habla del judío marginal también. Es arzobispo, así dice que no vayan a decir que es malo. No podemos decir eso. Entonces, muchos de los escritores, de los grandes cristólogos, son cardenales. Entre otros tenemos un tal Joseph Ratzinger. Después se puso el nombre de Benedicto XVI. Y algunos amigos suyos, también alemanes, Walter Kasper, que es el encargado del diálogo entre los cristianos, que también es uno de los grandes cristólogos. Entonces, pero bueno, tenemos que conocer a Jesús también a través de cómo viviera en su época. Si hablamos ahorita de nuestros abuelos, o sea, mi abuelo vivía en un pueblito bicicletero de Jalisco. Había una entrada para el ganado y otra entrada para la gente. O sea, y eso marcaba la forma de la arquitectura. También marcaba, en su casa había un pozo de agua dulce. Y también tenía el comedor en un patio interno. O
sin paredes. Dice uno, ¿por qué? ¿Por qué el padre está diciendo? Porque ustedes se imaginan un comedor en una casa en el patio. ¿Ya se lo imaginan? Ah, pues estaba el comedor, enfrente estaba el pozo y luego en las orillas las dos entradas. Entonces, y había espacio intermedio, el patio enorme adentro. Entonces dice uno, ¿qué tiene que ver esto? Pues si ustedes le echan ganas a quererse imaginar cómo era una casa así, o cómo es una casa en un pueblito bicicletero donde llueve 3 meses y llueve macizo. O sea, llueve macizo diciendo, está ahí comiendo, sí, pero llueve haciendo calor. Entonces, la forma en la que viven esas personas, alguien que tiene un pozo en su casa, estamos hablando de gente popis. O sea, iban de alrededor por agua y era un pozo famoso porque nunca se secó. No se secó el pozo. Entonces, era un lugar de convivencia, por eso estaba el patio amplio, porque había gente que entraba y salía por ahí. O sea, sí había más pozos, pero no estaban tan cerca. Y era así como una obligación si alguien llegaba a la hora que llegara a tocar. No había garrafones de agua, no había agua potable, no había... Tenía que abrirles porque era para tomar agua. Y a nadie se le negaba el agua. Entonces, una casa así tiene unas circunstancias muy particulares. Lo mismo pasa con Palestina en tiempos de Jesús. Hay algunas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, ¿cuál era el aspecto social? El aspecto político del pueblo de Israel en su tiempo. El aspecto político está más fácil. ¿Quién estaba ahí mandando? Los romanos. O sea, los romanos habían conquistado el pueblo de Israel. Todos los grandes imperios conquistaron Israel porque era un camino de paso y era un lugar donde había agua. Entonces la ruta comercial tenía que pasar por ahí. Entonces todos los grandes imperios, todos los que quisieron conquistar Egipto, todos los que conquistaron a los persas, todos los que a los asirios, todos de ida y de vuelta, Alejandro Magno, Julio César y no Chávez, Julio César el emperador. No van a salir luego como mi sobrinito. Y Chávez le puso una recia a los egipcios. No fue así exactamente. Entonces, estaban los romanos. El pueblo de Israel, además de los romanos, tenía una serie de ciudadanos judíos que vivían en ese tiempo ahí. O sea, vivían ahí. Pero también había judíos que no vivían en su tierra, que es lo que conocemos como la diáspora. La diáspora es como nuestros amigos, nuestros familiares que viven en California. En California de los güeros. O sea, así era de cuenta, así era la diáspora. Viven allá, trabajan allá, pero mantienen relación, mandan dinero, vienen a visitar, luego lo echan a perder a uno también. Pero bueno, la diáspora era esta parte del pueblo de Israel que vivía fuera del país. Estaban ellos viviendo ahí y además era un pueblo que tenía una gran influencia. Se hablaba griego, se hablaba arameo y se hablaba latino. Eran las 3 grandes culturas que había en Israel. Esto es muy importante porque cuando hablamos de apertura y de expectativa, un pueblo culturalmente que tiene esta conformación, es obvio que se convierte en una gente más adelante cuando veamos cómo crece el cristianismo, pues se debe a que esta gente que sale a predicar era gente que era de 3 culturas. Es como si ahorita me sale aquí alguien en Rosarito que me habla inglés perfecto, que habla español más o menos, es decir, bien mexicano. y de repente le suman el japonés, el chino o algún otro. Estamos hablando de personas que tienen un nivel cultural
No importa si se dedican a la pesca o si tienen un hotel o si tienen, o sea, son personas expuestas a la cultura. Yo llegué un día a San Miguel Allende, si conocen por allá, les va a sorprender, esto es un pueblito perdido por allá en un lugar pintoresco, pero llegué y mi sorpresa fue que los niños hablaban perfecto inglés. Dije, yo llevo tantos años estudiando y no se me queda nada. Y estos chamacos lo hablan perfectamente y lo entienden perfectamente. Ah, y hay una razón. Que ahí hay más habitantes americanos que mexicanos. Entonces, van a decir, no, padre, no hay tantos americanos. Toda la economía de ese pueblito depende de ellos. Y curioso, en muchos otros... En Guadalajara a veces no le aceptaban a uno los dólares y en cambio en San Miguel Allende era lo único que manejaba. Entonces, bueno, estaba esto a nivel social, a nivel político. A nivel social era más divertido. Grupos sociales que ustedes conozcan, se acuerdan ahorita del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Grupos sociales. ¿Quiénes eran los enemigos acérrimos de Jesús? Los fariseos. Los fariseos eran el top 10. Después estaban los escribas. Los saduceos. Estaban los saduceos, que son, pero esos eran más enemigos de San Pablo. Con San Pablo sí existían en tiempos de Jesús, obviamente, pero eran más, San Pablo se metió más en bronca con ellos. Cada uno de estos grupos tenía sus diferencias. Ahora, aquí los voy a marear por algo que seguramente no me la van a creer. ¿Los fariseos eran consagrados o eran laicos? Al estilo del pueblo de Israel, ¿eh? ¿Consagrados o laicos? Imagínate consagrados. Sí, o sea, sí había uno que otro. Eran sacerdotes, algunos de ellos. Pero la gran mayoría, 95%, eran laicos. ¿Cuál era? O sea, menos van a creer todo lo que sigue. Eran los más preparados. Ellos estudiaban. O sea, sabían leer, escribir, traducir. Ya les dije que sabían 3 o 4 idiomas. Sabían 3 o 4 idiomas. Sabían el arameo, que era lo que hablaban en tiempos de Jesús, y el hebreo, que era la lengua en la que estaba escrita la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Estamos hablando de personas cultas, de personas que económicamente les ha ido muy bien. Digo, si conocen a un judío pobre me lo presentan, además de Jesús. Si conocen a un judío pobre me lo presentan. Yo conozco varios judíos, ninguno es pobre. Así, padre, ¿por qué los conoce? Tuve un maestro judío en la preparatoria, una eminencia, o sea, siempre es gente. Daba clases en la preparatoria donde yo asistí, de gratis. O sea, de gratis. Él tenía una empresa en San Diego y venía de gratis a dar clases. Lo que ganaba luego lo compraba de lápices, plumas, cuadernos y todo lo que se le antojaba y lo repartía a los que ocupaba. Era un tipazo. Bueno, el punto es, en el seminario conocí otros 2 o 3 rabinos también, y todos tenían sus negocios. De hecho, uno de ellos nos hizo el descuento. Todos los semis, hay un de volada en la esquina donde está el seminario mayor, y él era el dueño, este judío, y los semis pagábamos la tercera parte de las tazas de los cafés, los ambiciosos sabrosos. Pero era muy cercano, muy ameno. Pero bueno, los fariseos además eran los que tenían las opiniones. Ellos esperaban al Mesías, era parte de su credo, la espera del Mesías. Creían en la resurrección, creían en la vida eterna. O sea, no estamos hablando de gente, o sea, de cualquier hijo de vecino, ¿eh? Además de estos estaban los miembros del Sanedrín, que es una de las instituciones más fuertes de tiempo de Jesús. El Sanedrín se encargaba de todas las cuestiones de fe y de moral en tiempos de Jesús.
Y esta parte les va a sorprender. Ellos decidían si tenían que matar a alguien. Es decir, eran los encargados de la fe y de la moral y eran los encargados de dictar la sentencia de muerte también. Y muchos de ellos eran fariseos. Eran 64. No sé por qué me acuerdo del número, pero me sorprendió que fueran tan poquitos y tan poderosos. Eran 64. Además de estos grupos, los fariseos, estaban los escribas. Los escribas eran secretarios, eran... ahorita la traducción más justa sería notarios públicos. Eran los notarios de aquel tiempo. En todos los aspectos. No era cualquier cosa, así como ahorita no es cualquier cosa, tampoco, ¿no? Lo que escribe un notario lo sella y lo estampa, tiene autoridad en todo el país. Y en aquel tiempo los escribas eran algo parecido. Eran los que llevaban todo, o sea, cambio de propiedad, inversiones, ventas, contratos matrimoniales. Era gente bastante interesante. Además de estos, había otros grupos. Estamos los levitas. ¿A qué se dedicaban los levitas? Eran los sacerdotes. Curiosamente no, los sacerdotes no eran de la tribu de Leví, eran los encargados del templo, pero no eran los sacerdotes eran los fariseos y eran los saduceos. Ellos eran los sacristanes. Ellos eran algo parecido, era un poco el trabajo de sacristán, pero también el trabajo de velar por el templo en todos los aspectos. Va a decir, ¿cuál es la diferencia? Eran los celíacos. Ellos vivían ahí con todas sus familias. Los levitas vivían en la propiedad del templo junto con todas sus familias. Hay espacio. Bueno, el punto estaban los levitas. Los sacerdotes era rotativo y era entre todos los miembros del Sanedrín. El sumo sacerdote era el que oficiaba y era el que presidía el senado. El Sanedrín era como un senado del pueblo de Israel. Están también otros grupos no conformes dentro, siempre hay revoltosos. A decir, hola padre. Esa es historia para otro día. Los celotes o celotas era un grupo de resistencia contra el dominio romano, que lo llevaban un poquito al extremo, más allá del extremo. O sea, eran una guerra de guerrillas. Si podían matar romanos, los mataban, aunque eso implicara que luego los romanos llevaran guarniciones y hicieran masacres en represalia. Los celotas, algunos optaron por la visión violenta de conquista y otros optaron por la visión pacífica. Y son de los primeros monjes, o algo parecido a los monjes, se fueron a Qumran, al desierto, a purificarse a través de la penitencia, a través del ayuno, a través de baños. Se daban como 14 baños al día. Es decir, en el desierto y sin agua, y había que acarrear el agua a kilómetros de distancia. Y de todas maneras se tenían que dar sus 14 baños. Esta era la situación social. Déjenme ver si me faltó alguno de los importantes. No, pero ya, lo último. Dentro, aparte de los grupos sociales, hay instituciones que tiene el pueblo de Israel. Una de ellas ya la vimos, el Sanedrín, pero no era el único. Además del Sanedrín, estaba también, ¿qué visitaba Jesús los sábados? Las sinagogas, lugar donde se estudiaba, se leía, se compartía la Sagrada Escritura.
A partir de los 12 años ya podían asistir. Además de eso, ahora, ¿cuál era la fiesta más importante que ellos tenían? La Pascua. La Pascua a nivel anual. ¿Y dónde se celebraba la Pascua? En el templo. No. En las casas. En las casas se celebraba, era una fiesta de casa, de hogar. De hecho, algún día, si Dios nos lo permite, haremos una cena judía de Pascua, algo parecido a la Pascua. Esperemos si el vino no esté tan fuerte, porque las 2 veces que he ido ya salí medio zumbado. Tienen mucha resistencia y están acostumbrados. El vino es más barato que el agua para ellos. Es más barato y es más accesible. Lo toman desde los niños. Allá estamos hablando de niños de 6, 7 años, ya les dan su copa de vino. Ya o sea, están acostumbrados. Yo, caciqueadas las copas, salí zumbado. O sea, eran 7 copas, son 7 copas las que hay que compartir. Bueno. No, y te la tienes que tomar, esa es la parte, no es de, yo con 1 o 2 traguitos largos, no, te la tienes que acabar porque te tienen que servir más. Entonces, pero la mística y la liturgia y la ritualidad de la cena de Pascua es formidable. No, invitamos a la Madre Superiora. Eso no es problema. La Madre Superiora y otras 2 señoras que le sirvan de chaperones. No, pero Rosana igual. No, alguien se tiene que mantener. Bueno, para caminar de aquí a la otra esquina no creo que les pase mucho. Bueno, estaba la cena de Pascua. ¿Qué otro lugar tenían para...? Ya dijimos que estaba la sinagoga. Ya dijimos que el hogar era el principal templo donde se celebraba la Pascua. Pero ¿qué otra cosa se celebraba también los sábados? Pues el gran sábado. El Shabbat, el descanso, y era otra fiesta semanal. Cada semana se hacía. También se hacía en casa. Curiosamente, los ministros de la fiesta eran todos los miembros de la familia. Estaba el papá, la mamá, el mayor, el menor, la hermana, el hermano. Todos tenían su quehacer. Cada uno encargado de una cosa distinta. Entonces, todas estas son instituciones. El templo. También celebraban las fiestas judías. Tenemos la dedicación del templo con Judas Macabeo, si nos acordamos de los macabeos, la gran revuelta contra los griegos y contra el pensamiento griego que invadía el pueblo de Israel. Judas Macabeo hace una dedicación del templo, una purificación, y se celebra. Se tiene eso, se tiene la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las cosechas, y se tiene la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la penitencia. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda o queja. La siguiente semana por el mismo canal, a la misma hora.